Hola mi gente, bienvenidos a otra receta de sabores infinitos. Hace pocos días elaboramos una torta de pan dulce que si todavía no la has visto, te invitamos a hacerlo en el link que te dejaremos aquí arriba en el video. Pero como entendemos que hay personas que no quieren o no pueden consumir harina de trigo común, hemos elaborado una versión muy sana con harina de avena integral y libre de azúcar para que ya no tengas excusas de darte un gusto en Navidad y Año Nuevo y disfrutar comiendo de lo que te gusta sin culpas ni remordimientos. Así que te invitamos a que te quedes hasta el final para elaborar este pan dulce navideño con avena integral libre de gluten. Te dejaremos como siempre los ingredientes en pantalla, en la descripción y en el primer comentario. Comenzaremos agregando en un bol 2 huevos, 425 mililitros de leche descremada y en este caso vamos a sustituir la azúcar común por stevia y le colocaremos 3 cucharadas que serán suficientes para endulzar nuestro pan. Agregamos también 10 gramos de levadura seca o granulada, 125 mililitros de aceite de girasol y empezamos a batir hasta disolver todo. Listo este paso, empezaremos a añadir la harina de avena integral poco a poco para que podamos disolverla muy bien. Es importante que sepamos que esta harina tiende a absorber mucho más líquido, así que siempre tenga a la mano un poco más de leche y agrega lo necesario hasta lograr una mezcla espesa y sin grumos. Agregamos un poco más de harina y seguimos mezclando. Terminamos de colocar el resto. Mezclamos un poco más. Y ahora le añadimos una cucharadita de sal, una cucharada de esencia de azahar y terminamos para que nos quede así de bonita la masa. Espesita y sin grumos. Ahora tapamos y llevamos a reposar por 1 hora en un lugar cálido y sin corrientes de aire. Recuerda que este paso es importante para que la masa crezca y se relaje. Y mientras esperamos, vamos a colocar en un recipiente las pasas. En este caso estoy utilizando pasas pequeñas. Y le colocaremos una cucharada de harina de avena y le quitamos el exceso con un colador. Esto evitará que las pasas se vayan al fondo del pan dulce. Ya pasada la hora del leudado, miren cómo creció la masa. Ya es hora de colocarle 50 gramos de maní entero sin sal, 50 gramos de semillas de girasol y terminamos con 50 gramos de uvas pasas. Empezamos a mezclar con movimientos envolventes hasta que observes que están bien distribuidas las semillas por toda la masa. Esto no te tomará mucho tiempo porque la masa después del leudado quedó muy suave y puedes manejarla con facilidad. Listo este paso, vamos a colocar en un molde enharinado y engrasado, pero si tú eres de las personas que prefiere la forma tradicional del pan dulce en forma de cúpula, puedes utilizar un molde de papel de venta en las reposterías de aproximadamente 1 kilogramo. Terminamos de agregar la masa y la distribuimos mojando una cuchara o una paleta con agua para que no se nos pegue y podamos extenderla por todo el recipiente. Listo. Ahora llevamos al horno precalentado a 180 grados por 45 minutos con calor por debajo. Y aquí tenemos el resultado. Pasaron exactamente 45 minutos y fui revisando cada 20 y pinchando en el centro con un palillo de altura hasta que este salió sequito. Desmoldamos y está bien doradito tanto en la superficie como en su base.
La verdad quedó perfecto. Creció muy bien y su aroma es increíble. Ahora espero a que se enfríe completamente y de forma opcional le voy a pasar unas brochitas de leche con stevia que le aportará un poco más de humedad en su interior. Ahora, para decorarlo, vamos a preparar un glaseado con 150 gramos de endulzante en polvo y le vamos a colocar aproximadamente 3 cucharadas de leche descremada. Con estas medidas me garantizo un glaseado espeso y suficiente para cubrir la totalidad del pan dulce. Está listo. Ahora se lo añadimos por toda la superficie y regamos con una cuchara para que no quede espacio sin cubrir. Lo dejamos que se escurra y antes de que se seque el glaseado vamos a añadir de adorno maní sin sal, añadimos también uvas pasas grandes, pera deshidratada cortadita y durazno deshidratado también cortadito. Recuerda que esta decoración es opcional y solo es un ejemplo para que ustedes se guíen y tengan una idea a la hora de decorar. Listo. Te quedaste sin excusas para no comer sano, delicioso y nutritivo estas fiestas o en cualquier momento del año. Se ve espectacular y delicioso. Una vez seco el glaseado, cortamos el pan para probarlo y sentir su aroma. Está buenísimo. Cada rebanada nos invita a probarlo. Las frutas y las semillas, tanto en la superficie como en su interior, quedarán a la hora de morderlo y disfrutarlo. Espero puedan elaborar este pan dulce de Navidad sin azúcar, con harina de avena integral y lo mejor, libre de gluten para todas las personas intolerantes a la harina de trigo común. Bueno, mi gente, espero de todo corazón que les haya gustado la receta del día de hoy. Y no me queda nada más que invitarlos a suscribirse, a dar un like y a compartir para así llegar a más personas. Recuerda que no te cuesta nada y nos ayudamos entre todos. Esperando sus comentarios y sugerencias, nos despedimos deseándole felices fiestas y nos veremos en un próximo video.